Mujeres en Dinámica con Niurka Rivera. Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días. Bienvenidos, bienvenidas donde quiera que usted se encuentre en ese momento recibiendo este espacio de Mujeres en Dinámica. Como siempre, es un privilegio para nosotros saber que estamos siempre contando con su asistencia y que este espacio llega a través del canal 1027 de Optimum TV Quisqueya para todo Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, a través de nuestro canal de YouTube Mujeres en Dinámica, a través de MNN, La Hora TV, Vega TV, Canal 48 de Altiz y el Canal 52 de Claro. Un privilegio, nueva vez, repito, el que ustedes nos dispensen su atención. Señores, muchas cosas que compartir con ustedes en este programa de este día y para debatir esos temas que están en la palestra, pero que se necesita que podamos entender. Como siempre, tenemos a nuestro amigo, nuestro colaborador especial, experto en temas internacionales, mi amigo muy personal, el ingeniero Oscar Pérez. Bienvenido, Oscar, nueva vez, ¿cómo estás? Bienvenido, Niurka. Gracias por la invitación. Es un placer estar de nuevo aquí contigo y con tu público. Y como siempre, lo que tú acabas de decir es lo más cierto. Creo que fue Lenin que dijo que habían tiempos en que décadas no sucedía nada. Y luego en muy poco tiempo como que se aceleraba la historia. Y vivimos uno de esos tiempos en que la historia se ha acelerado. En semanas pasan cosas que tú no esperabas que ocurrieran en siglos. Y estamos viendo ese tipo de época en estos instantes. Así que, a la orden. Oscar, viéndote yo, ¿no? Y para soltar un poco como la tensión de estos días que estamos viviendo aquí en esta gran nación, Estados Unidos, pero también que se refleja en el mundo, si te ven a ti, tú no calificarías para el ejército de Estados Unidos, tomando en consideración lo que dice el jefe de defensa y el propio presidente. Bueno, imagínate. Bueno, primero por viejo, pero primeramente no, por pues yo digo por las barbas. Por la barba tampoco, ni por gordo, por las ni barbas. por la barba. Sí, o señor. sea, el discurso primero, recuerda que esto es un golpe propagandístico, lo que se anda buscando. Hay que recordar que Peter Heggers principalmente proviene de Fast News. Eso es lo que él era, un comentarista de Fast News, y lo de él son golpes propagandísticos. O sea, por primera vez en la historia de impactos mediáticos, más bien. Son impactos mediáticos porque a Donald Trump todo lo que él ha propuesto ha fracasado. Las tarifas, el aislamiento a Rusia. Hoy a Rusia le dice que es a Putin que es el mejor del mundo, luego que es el peor del mundo y así sucesivamente. Entonces, todo le ha salido mal a él. Todo le sale mal. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Él necesita crear distracciones en los Estados Unidos, recordando que dentro de un año tenemos elecciones en los Estados Unidos que podrán determinar si él mantiene algún tipo de mayoría o no en la Cámara del Senado y en el Congreso. Desde ahí que no tenemos que ver. ¿Qué hace Donald Trump? Y una semana antes publican un pedido de que todos los almirales y generales de los Estados Unidos vengan a los Estados Unidos. Algo sin precedentes. Y la gente se pregunta, ¿qué demonios va a pasar? ¿Por qué razón están invitando a toda esta gente cuando existen muchísimas formas de canales con altos niveles de seguridad para mandar cualquier información? Y luego vienen y salen con esto. Pero Oscar, en ese sentido, a propósito de que tú haces esa observación del llamado que hace el presidente justamente para hacer, como quien dice, un cónclave con los altos mandos de Estados Unidos,
en Ajá. Virginia. Ahora bien, la Ah, pregunta, en ese escenario que presenta Donald Trump, en el que se destapa diciendo que podemos usar aquellas ciudades de Estados Unidos que son un poquito rebeldes, podríamos decirle así, o que no están de acuerdo con muchas de las disposiciones del presidente Donald Trump. Y entonces este llamado en el que él dice que podemos utilizar al ejército como campos de entrenamiento a estas ciudades que él entiende de alto riesgo. ¿Tú no crees que esto es como propiciar una especie de guerra civil a lo interno? Porque yo entiendo también que el ciudadano común de Estados Unidos como que no le ha dado mucha mente a este llamado que ha hecho el presidente de Estados Unidos, valga la mira, redundancia. todo lo que Donald Trump diga hay que tomarlo con pinzas, porque aparentemente Donald Trump dice por esa boca lo que le viene sin pensarlo. Y luego, cuando resulta que lo que dice comienza a tener un carácter negativo, cambia, brinca, da una vuelta en el aire como que nunca lo había dicho. Y luego dice todo lo contrario, como que nunca había dicho lo anterior. Por eso que hoy en el mundo, y tú lo viste en eh, en la cumbre de las Naciones Unidas, donde todo el mundo está diciendo, señores, que el mundo no se puede seguir dirigiendo así. O sea, tomar en serio cualquier cosa que diga Donald Trump es algo que hay que tener mucho cuidado. Es lo primero. Segundo, la utilización del ejército, y eso es una cosa que sí tenemos que tener mucho cuidado. En la historia de los Estados Unidos siempre ha habido un impulso y uno de los grandes de ellos fue Abraham Lincoln. Cuando suspenden los derechos representativos, se manda senadores y diputados de los estados del sur a, a al Congreso de los Estados Unidos, donde él designa a los senadores y los diputados que representaban a los estados del sur. Y lo que siempre ha habido, luego vieron los derechos increíbles que tomó Roosevelt durante la Segunda Guerra Mundial, y poco a poco nosotros hemos visto que el espíritu y la letra de la Constitución que le da el poder real a los estados se ha ido erosionando poquito a poquito hasta nosotros llegar a lo que era anatema a los Estados Unidos, un presidente o un ejecutivo imperial. Entonces, lo que estamos viendo con Donald Trump, que también pasó con Ronald Reagan, que también pasó con Jimmy Carter, que también pasó con Obama y con Clinton, es la erosión paulatina del poder del legislativo sobre el ejecutivo, que uno de ellos era el derecho obligatorio en la Constitución de que tú tenías que tener un mandato del Congreso para poder comenzar una guerra con otro país. Aquí todos los presidentes han comenzado guerra sin sin la autorización del Congreso. Sin la autorización del Congreso. Y eso lo vemos nosotros constantemente. O sea, que el miedo que sí tenemos ahora es que Donald Trump haya hecho como norma el uso del ejército para combatir internamente dentro de los Estados Unidos problemas criminales. Y eso sí es un peligro. Es el precedente que toma. Sería interesante, Oscar, sí. Tú que tienes eres más versado en este tema, ¿cuáles son esas consecuencias que podríamos tener si lo dejamos así, que nuestro presidente se exprese en esos términos, en este escenario, pero en el cual también estuvo participando el secretario de Defensa? Entonces, ¿cómo entender eso y cómo hacer que la ciudadanía entienda los pormenores en este sentido y qué cosas debemos nosotros demandar de parte del gobierno de Estados Unidos en este momento, en ese marco como un poquito tan falta de respeto y tan motivador a la inequidad y sobre todo al desarrollo de una violencia permanente que es la que estamos viviendo en estos últimos días aquí en esta gran nación? El gran problema con esto es el siguiente: la seguridad interna de los estados es trabajo del Estado.
Los estados son los encargados de la seguridad interna a nivel de policía, a nivel de la seguridad del estado. Digamos de los estados. En el caso particularmente de Washington, que fue donde él mandó la Guardia Civil, y luego el caso de California. El caso de California se estableció que era inconstitucional y obligaron a él que sacar los guardias. En el caso particular de Washington, el jefe de Washington es el presidente de los Estados Unidos. O sea, que en el caso particularmente de Washington D.C., existe una relación de poder entre Washington D.C. y el presidente que le podría permitir, eso está todavía entre comillas, que le podría permitir hacer en Washington lo que él hizo. Ahora, en California es indudablemente ilegal, si no lo pide el gobernador, que fue lo que pasó. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que si nosotros permitimos que Donald Trump lo dice, otra cosa es que lo haga. Que Donald Trump supedite el poder del Ejecutivo estatal por el Ejecutivo federal. Y la consecuencia de eso es que todas las decisiones de un país van a estar en unas solas manos. Y la consecuencia de eso es convertir a los Estados Unidos en una república bananera, de lo cual nosotros conocemos muy bien, donde el destino de un país y donde el poder del presidente no tiene límites. Si se quieren robar a Senasa, se lo pueden robar. Si se quieren llevar la luz, que destruir sistemas, que los destruyan, porque todo depende de la voluntad de una persona, y las consecuencias en República Dominicana nosotros la vemos, como en Latinoamérica, lo que podría convertirse en los Estados Unidos si lo que Donald Trump está diciendo que él quiere hacer se logra. Ese es el gran peligro, el que todas las decisiones y el poder de un país se concentran en una persona, convirtiendo en aquello en un botín de rapiña para aquellas personas que llevan a esa persona al poder. Y eso lo estamos viendo con Donald Trump poco a poco, y podría extenderse y convertir a los Estados Unidos en muy poco tiempo en otra República Dominicana. ¿Tú entiendes, Oscar, como dicen algunos, que en este momento la salud mental de Donald Trump, por su edad, lógicamente, está en una situación de cuestionamiento? Yo siempre he cuestionado la inteligencia, y no ahora, estoy hablando de siempre, la inteligencia y la capacidad de Donald Trump. Es lo que nosotros, como una persona que está acostumbrado, y él lo dice en su libro claramente, es como utilizar recursos, es como un jugador de póker. Él siempre está tratando de ver cómo logra una posición que le permite a él ventaja a muy corto plazo. Pero él nunca ha sido una persona con capacidad de pensar o de diseñar políticas a mediano y a largo plazo, porque toda su actuación, tanto como empresario como político, es para ganancias a corto plazo. Y él utiliza la propaganda como un formato de control de realidades, donde él sabe que la mayoría de los norteamericanos, debido a la destrucción del sistema de educación, del formato de la información y de otros de muchísimos factores, no se acuerda hoy de lo que pasó antes de ayer. Y así por eso él puede hablar de que él logró la paz entre Armenia y Albania, cuando Albania nunca estuvo en guerra con Armenia. No saber en público quién es Azerbaiyán. Un desconocimiento histórico, podríamos decir. Es decir, es un presidente que sabe pocas cosas sobre historia. Sí, él lo dice abiertamente: yo no leo libros. Lo único que yo hago es oír a Fast News. Él lo dice abiertamente. Wow. O sea, él es abiertamente anti-intelectual. Inclusive la forma en que él conversa es como si estuviera hablando con niños. O sea, date cuenta que la forma en que él desarrolla el vocabulario son frases cortas de 5, 6 o 7 palabras. ¿A quién se le ocurre llamar
es el, un proyecto de presupuesto, el proyecto de presupuesto bonito, the beautiful bill. O sea, esos son ese tipo de cosas de personas con muy poco desarrollo intelectual. Con eso yo no quiero decir que Donald Trump es bruto. Pero no, bruto no es, Porque, sino de pocas palabras. o sea, no nos dimos cuenta de eso, Oscar, en la primera gestión de quién era Donald Trump. Pero claro, nosotros podemos decir lo que nos hemos dado cuenta de la época en que él era empresario. Recuérdate que Donald Trump pasaba de bancarrota a bancarrota. O sea, lo que sí nosotros tenemos que tener en cuenta es que Donald Trump es el fruto de un empresariado y de una sociedad que se ha caracterizado por no importarle lo que pase mañana y por vivir sin planes a largo plazo. Es una sociedad sibarita, como dice, que vive por el placer inmediato. Y a nadie le importa pensar. Dime. Ajá. En ese sentido, Oscar, esto que estamos viviendo, que está atravesando Estados Unidos, en el que hace ya algunos días hubo un cierre total del gobierno federal. Eso hacía tiempo que no se veía. El último que se presenció y el cual vivimos fue en el año 2018. Y este cierre del gobierno federal representa más o menos, según se estima, cerca de 7,500 empleados que lamentablemente van a estar fuera de... 750,000. 750,000. Sí, gracias por la corrección. 750,000 empleados que van a tener problemas. Eso sin contar con el cierre de todas las otras instancias que ya incluso en Washington, que fue donde primero se inició todo esto, ¿cuál es tu valoración en este sentido y qué pasa? Porque ha habido algunos conatos de reuniones, pero en el que ni el Partido Demócrata ni el Partido Republicano aparentemente se van a poner de acuerdo. ¿Cuál es la proyección que tú tienes de esta situación y qué podemos esperar en este tiempo? Bueno, pongamos el asunto sobre la mesa. El gobierno federal tiene 3 millones de empleados no militares, porque los guardias también son empleados del gobierno federal. Y eso a esos no le toca en ninguna forma el cierre del gobierno federal. O sea, está hablando de 750. Perdóname, Oscar, ahí mismo hago una incisa. ¿Eso tiene que ver con algún aspecto de seguridad del entorno gubernamental? Porque te pueden dar un golpe de Estado o llevarte al imperio. Por ejemplo, todo lo que es seguridad, por ejemplo, el FBI, que es un organismo federal, sigue funcionando. El ejército, que sigue funcionando. Las aduanas, los aeropuertos, siguen funcionando. Los guardias fronterizos siguen trabajando, pero no cobran. Porque el sistema postal de los Estados Unidos, que es federalizado, sigue funcionando. El seguro social sigue funcionando. O sea, los pensionados, los veteranos, la gente, todo eso sigue funcionando. La parte contributiva al Medicaid, que es el seguro para los pobres, sigue funcionando, porque recuerda que lo que no se ha aprobado son el nuevo presupuesto y aquellas partidas que permiten que cierta parte del gobierno sigan funcionando. O sea, cada vez que uno hace lo que se suspende el gobierno, es que nuevos gastos no pueden ser aprobados. Nuevos cortes no pueden ser aprobados o no se pueden ejecutar. Entonces, la pregunta es, ¿por qué se hace esto? Tiene consecuencias económicas, indudablemente, pero no son tan profundas como muchas personas pueden creer. Es más un show político para decirle a su público dónde yo estoy. O sea, ¿cuál ha sido el gran problema de Donald Trump y del Partido Republicano? Que ellos corrieron una campaña en la que ellos dijeron que ellos iban a reducir el gasto del gobierno federal. Pusieron a Elon Musk
a hacer los cortes necesarios. Entonces, ¿cómo renuncia Elon Musk? Que es una porción importante del grupo MAGA. Renuncia porque Donald Trump y el Partido Republicano aprueban, promueven y aprueban lo que se llama el Beautiful Bill, que incrementa el gasto del gobierno federal en más de 3 trillones de dólares en los próximos 10 años. Y proponen, dentro de ese Beautiful Bill, que se recorten ingresos para Medicaid, Medicare y otros servicios del gobierno federal, que tienen que ver con los más pobres y los más necesitados, al mismo tiempo que le regala casi 3 trillones de dólares a los más ricos de los Estados Unidos, que ha sido la tónica en los Estados Unidos desde, digamos, desde la época de Reagan hasta el día de hoy. Todo el mundo dice que todo el mundo... Déjame darte un ejemplo muy fácil. De acuerdo a las Naciones Unidas, en refugios fiscales hay de 50 a 70 trillones de dólares. De esos 50 a 70 trillones de dólares, recuérdate que nuestra deuda del gobierno federal asciende a 36 trillones de dólares, de los cuales estamos pagando 1.5, 1.6 trillones de dólares en intereses anuales. De esos 50, 70 trillones de dólares que existen en refugios fiscales, se considera que 20 trillones pertenecen a ciudadanos norteamericanos. Si los Estados Unidos toman la iniciativa para prohibir los refugios fiscales, que afectarían al presidente de la República Dominicana también, lo obligaría a pagar impuestos sobre su fortuna, a los Estados Unidos deberían retornar 20 trillones de dólares. Si nosotros le ponemos un impuesto del 10% a esos 20 trillones de dólares, estaremos hablando de 2 trillones de dólares, que daría un superávit de más de 500 mil millones de dólares anuales para los Estados Unidos. Pero en vez de tomar ese tipo de medidas, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Nos vamos a quitarle 800 mil millones de dólares al Medicaid en el país donde la esperanza de vida se ha ido reduciendo, en el único país desarrollado en el mundo, donde la esperanza de vida se ha ido reduciendo durante los últimos 10 o 12 años. Pero no solamente eso, en un país donde el mismo secretario de guerra, porque yo no soy secretario de defensa, acaba de decir que el ejército lleno de un montón de gordos, lo cual significa que si están gordos los jóvenes para ir al ejército, significa que tienen enfermedades primarias anteriores, o sea, claro, diabetes, la diabetes, la hipertensión y todo eso. O sea, claro. nosotros no podemos reclutar suficientes personas jóvenes, estamos hablando de jóvenes de 18, 19 y 20 años, en estado suficientemente de salud para ser capaces de cumplir con el rigor del ejército. Y aquí estamos diciendo, por una parte, que vamos a sacar los gordos, o sea, que nada más van a haber 4 gatos para poder ir al ejército, porque el resto está loco o está gordo. Okay. Pero al mismo tiempo, los servicios de salud necesarios para que poner a esos gordos en buen estado de salud para que puedan ir al ejército, le vamos a quitar los fondos. Bueno. Explícame eso. No, no. Vamos a dejarlo ahí en ese punto, un punto para darle seguido luego. Porque tú sabes que aparte de todo esto, toda esta situación de crisis por la que estamos atravesando en este momento en Estados Unidos, también ha habido durante las semanas anteriores algunos eventos que un poquito para la dispersión y para la socialización. En ese sentido, vamos a darle la participación a nuestra amiga, una colega periodista nueva aquí en Estados Unidos, sobre todo en Nueva York, y su ventana al mundo. Recibo con mucho placer a Emi Pérez. Veamos. Al conmemorarse la Semana de la Moda en la ciudad de Nueva York, Quisqueyes Moda, en su 6ª edición, presentó su desfile a cargo de Evangelina Fermín.
En el desfile de modas, la destacada diseñadora dominicana libanesa Janina Azar mostró su colección Opulencia, en la que toma como musa a María Antonieta, pasada a la historia como la reina más glamurosa de la realeza francesa. Con esta nueva propuesta, compuesta por 20 vestidos de gala adornados con cristales de Swarovski y pintados a mano, que representa el lujo y la teatralidad del siglo XVIII, se celebró el afamado desfile de modas por su directora, Cristina Contreras. En otro orden de ideas, amigos, también ocurrió el pasado 20 de septiembre el Juego del Respeto Dominicano, titulado Por Amor al Básquet, en el Prudential Center en Newark, New Jersey, ganando así el Club Bameso con 102 y perdiendo el Club Mauricio Báez con 92 entradas. El evento tuvo un medio tiempo o halftime encabezado por DJ Adonis y el rapero dominicano Lápiz Consciente, y contó con una presentación de la mano de Joni Estrella y Albert Mena. Para comunicarse con nosotros, escríbanos a mujeresendinámica@gmail.com o llámenos al 646-363-7738. Estás viendo Mujeres en Dinámica sin exclusión. Sigue disfrutando el contenido de Mujeres en Dinámica. Sí, señores, ahí tuvimos la participación con un reportajito ahí presentado por nuestra querida amiga Emi Pérez sobre justamente lo acontecido en las semanas recién finalizadas aquí en la ciudad de Nueva York. Y yo quiero aprovechar, Oscar, nos quedamos en un punto, ahora le damos el seguido, el asunto del cierre del gobierno federal que tú estabas resumiendo para que la gente pueda entender qué es lo que está pasando y qué es lo que podemos esperar y sobre todo dar un poquito de cabida, porque a veces cuando escuchamos este término cierre del gobierno federal, pues muchos que no conocíamos eso que tú habías dicho en principio, nos espantamos y decimos realmente en qué pie estamos parados, cuáles son esos servicios de los cuales ya no vamos a disponer, ¿no? Y cuáles son esos servicios que van a afectar lamentablemente a las comunidades más vulnerables en Estados Unidos, pero muy específicamente aquí en la ciudad de Nueva York, que es donde nosotros realizamos este espacio de Mujeres en Dinámica. Oscar. Comunidad, con una comunidad de pobres, la mayoría de los servicios que van hacia los pobres están dirigidos, o sea, están cofinanciados entre el gobierno federal y el gobierno estatal y el municipal. Pero los servicios son ofrecidos por el gobierno estatal. Estamos hablando de los servicios de welfare, o luego están los servicios del seguro social. Eso sí está manejado y administrado directamente por el gobierno central o por el gobierno federal, que son aquellos que tienen que ver con el Medicare y que tienen que ver con las pensiones de las pensiones que nosotros de los retirados. Okay. A pesar de que esos servicios están administrados directamente por el gobierno federal, cuando existen esos tipos de problemas, generalmente no quedan afectados. O sea, nosotros, tú recuerdas, en el 2018, creo que en el 2019, hubo una suspensión, creo que por 30 y pico de días de
del gobierno. Y básicamente, ¿cuál era lo que hizo? O sea, ¿quiénes dejan de trabajar? Todos los que trabajan en los parques en los Estados Unidos. Son la mayoría absoluta. Es la gente que los salvavidas, cuando tú vas a las playas, ese tipo de personas no salen a trabajar. Luego, para otros, teniendo en cuenta ese tipo de casos, como el caso, por ejemplo, del correo, existen recursos que todavía siguen funcionando. Esos no dejan trabajar. El caso particularmente de los guardias fronterizos, esos siguen trabajando, están obligados a seguir trabajando aunque no le paguen. Luego se les recompensa cuando todo esto termina. Por ejemplo, el FBI, que es un organismo federal, también sigue trabajando. Los aeropuertos, aduanas en aeropuertos, eso no significa que van a suspender todos los vuelos. Pueden o pueden no haber cierto tipo de calamidades, pero generalmente los aeropuertos siguen abiertos. O sea que no es que sea algo que no nos va a afectar en ninguna forma, pero no es algo que significa que es el fin del mundo. Así. Sí, Sí, Oscar, hace un ratito tú hiciste alusión a lo recién finalizado, es decir, la Asamblea de las Naciones Unidas que finalizó recientemente aquí en la ciudad de Nueva York, por la cual desfilaron algunos presidentes, mandatarios. Bueno, destacó la participación sobre todo del presidente, como siempre, del presidente de Colombia, Gustavo Petro, en el que lamentablemente hizo un llamado nueva vez a la reflexión y de los pocos que se atreven a denominar con el término que corresponde a lo que está aconteciendo entre Palestina e Israel, lo que él denomina genocidio y que muy pocos, sobre todo medios tradicionales, así lo hacen. Nosotros queremos escuchar tu parecer en ese sentido y sobre todo que vimos luego que fue abordado el presidente de Colombia, en el cual él hizo un llamado al ejército de los Estados Unidos para que depusieran las armas y no hicieran caso o hicieran caso omiso al llamado del presidente Donald Trump justamente en este sentido. ¿Cuál es tu parecer? ¿Se dio el presidente de Colombia en este escenario y sobre todo en la ciudad de Nueva York? Es decir, ¿cómo tú ves eso? Ok, déjame decirte algo lo siguiente. ¿Tú recuerdas el discurso del secretario de Guerra? Uno de los puntos es prohibir tanto a activos como inactivos, miembros del ejército de los Estados Unidos, de poner información que se vea negativa sobre el ejército de los Estados Unidos. Uno de los problemas que tiene el ejército de los Estados Unidos ahora es que está profundamente dividido. O, decirlo de otra forma, no fue para eso que yo me enganché. Yo no fui para defender a Israel, ni tampoco para atacarse a los norteamericanos dentro de los Estados Unidos. O sea, nosotros tenemos un ejército en los Estados Unidos que constantemente vemos miembros activos del ejército de los Estados Unidos poniendo información en los medios alternativos, negando, diciendo, la misión del ejército de los Estados Unidos no es la que debe ser. También existe la problemática de bueno, aunque eso no es nuevo, quiero decirle, eso no es nuevo. Existe un libro escrito en los años 60 por Galeano, el famoso escritor uruguayo, que se llama Las venas abiertas de Latinoamérica. La única diferencia es que todo aquello que se publicó era solamente algo, o sea, el uso del ejército de los Estados Unidos como un grupo de piratas para ir por el mundo entero y mandando países para abrir y crear condiciones para que las grandes corporaciones norteamericanas fueran a robar a un país determinado, no es nada nuevo. Ahora, es la primera vez en que eso comienza a ser de publicidad total, donde esas críticas que antes alguien le hacía con un escrito, escribía un libro y lo veía 4 gatos,
hoy Ujú. lo hacen en las redes sociales y lo ve el mundo entero. Entonces, es Ya. dentro de ese contexto que nosotros tenemos que ver lo que acaba de decir Petro en las Naciones Unidas. Porque Petro dijo muchas cosas. Ujú. Y muchas de las cosas que Petro dijo fue la creación de un ejército neutral para intervenir en Israel, a defender a casa. Recuerda que los Estados Unidos, desde la caída desde la Segunda Guerra Mundial, se ha autoproclamado como el policía del mundo. Y lo que Petro está diciendo es lo siguiente. Y eso lo dijo casi todo el mundo, lo dijo en cierta forma Lula, lo dijo en cierta forma Lavrov, y así sucesivamente. El formato existente hoy de distribución de poder, de responsabilidades en la economía mundial no está en consonancia con la realidad. Y se habló, entre otras cosas, de la reforma de las Naciones Unidas. O sea, lo que Petro está diciendo, y cuando habla sobre los Estados Unidos, y muchas personas están diciendo, se sobrepasó Petro. Un momento, Ujú. ¿quién ha dicho o por qué yo tengo que aceptar que otro presidente, sea llámese Donald Trump o como quiera, pueda exigir y obligar y mandar a decir, yo no quiero ser presidente en Venezuela, yo no quiero ser presidente en República Dominicana, pero yo no? ¿Por qué Donald Trump y nosotros aceptamos como bueno y preciso que Donald Trump puede decir y mandar barcos alrededor de Venezuela y matar 17 personas? Porque él no quiere el presidente de Venezuela. Pero Petro no puede decir en las Naciones Unidas al ejército de los Estados Unidos, no maten a sus conciudadanos. ¿Dónde está la búsqueda de la verdad o la libertad o el derecho de no inmiscuirse en los temas individuales de otro país? O sea, que Donald Trump sí puede, pero Petro no puede. Entonces, esos son personas con mentalidad colonial. Aquellas personas que aceptan que yo como ciudadano de un tercer mundo no puedo ni debo tener los mismos derechos que un ciudadano de los Estados Unidos. Aquellos que aceptan que existen países de primer orden y países de segundo orden. Y que Petro, como presidente de un país de tercer orden, no tiene los mismos derechos que tiene el de el de los Estados Unidos. Bien por Petro. Bien por Petro. Si el presidente de los Estados Unidos considera que tiene derecho a incluirse en la política interna de otros países, eso me da mi derecho. Eso le costó la visa al presidente de Colombia, Oscar. Le retiraron el visado. ¿Y qué significa No, eso? yo. Que se va a morir de hambre, que Colombia se va a morir. Dame darte el ejemplo, porque es lo que las personas no entienden, que el mundo ya cambió. En Perú, hace 4 o 5 años, los Estados Unidos aprobó un golpe de Estado en contra del presidente de turno, Castillo. Y una de las ideas que se tornó, era porque los Estados Unidos no estaban de acuerdo en la construcción del puerto en el Pacífico que estaban haciendo los chinos. Tumbaron a Castillo. Pasaron 3 años. Ajá, es que el presidente, el de sombrerón grande en el Perú. Sí. ¿Se construyó el puerto o no? Se construyó. Y aún está en el poder la persona que los Estados Unidos aprobó para que fuera. ¿Por qué? Porque el amor viene y se va, pero el querer comer siempre se queda. Los Estados Unidos es un país en bancarrota, incapaz de reemplazar a China como contribuyente, tanto en términos de productos de consumo como en capitales para el desarrollo. Ahí está Milei. ¿Dónde está Milei? ¿Puede los Estados Unidos salvar a Milei? No, no hay cuarto. ¿Pudo los Estados Unidos salvar al de Brasil? El que estaba antes, ¿cómo que se me fue el nombre? El presidente, el que está preso ahora,
Sí, Ajá. sí. ¿Qué? Buenos Aires, qué sé. ¿Qué pasó? Bolsonaro, no. Bolsonaro, Bolsonaro llegó, Bolsonaro. Bolsonaro llegó. Yo no relaciones con China, muerte a Cono Sur y todo eso. ¿Dónde terminó él? Levantándole la mano a Xi Jinping. ¿Por qué? Porque para tú comer, tú necesitas China, no a los Estados Unidos. Ahí está Manzanillo. Pero Los Estados Unidos. entonces, Oscar, hablando ahí, ¿cómo se justifica en este momento, justo en el marco y luego de la presentación del ministro de Israel, Netanyahu, que entonces se realice un plan por la paz, un plan que está comandado, como quien dice, por el presidente, como quien dice no, al comando del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, pero un plan en el que la otra parte no tuvo ninguna participación? ¿Cómo tú visualizas eso y si de verdad eso se va a concretizar como se ha planteado? Primero, el plan no se hizo para llegar a la paz. No. El plan ¿No? no. Ahí no se busca la paz. ¿Cuál es el problema? Netanyahu tiene elecciones en octubre del 2026. Y Donald Trump tiene elecciones, el partido de elecciones de Estados Unidos, en noviembre de 2026. Alguien que, tanto en Estados Unidos como en Israel, la mayoría absoluta de la gente está en contra de lo que está pasando en Gaza. Y estamos hablando en los Estados Unidos del 67%. Eso Gaza le podría costar las elecciones al Partido Demócrata, al Partido Republicano en noviembre. Y de seguro que si no se hace algo, le va a costar las elecciones a Netanyahu en octubre. Por tanto, de aquí a octubre ellos tienen que presentar algo como que es un plan de paz. Y mira ahí lo que estoy diciendo, la diferencia entre un estadista y un empresario. A Donald Trump no le importa el futuro de los Estados Unidos más allá de lo que a él le conviene. Porque el primer programa de paz que se habló se hizo con los países árabes, con los árabes. Oscar, deja un puntito. Vamos a una rápida pausa. Inmediatamente retornamos en ese punto que ha dejado este tema candente Oscar Pérez. Ya volvemos. Para comunicarse con nosotros, escríbanos a mujeresendinámica@gmail.com o llámenos al 646-363-7738. Estás viendo Mujeres en Dinámica sin exclusión. Sigue disfrutando el contenido de Mujeres en Dinámica. Sí, continuamos aquí. Oscar, nos quedamos en el puntito ahí. Concluye para que entonces pasemos a otro tema que es importante que toquemos también en este día del espacio de Mujeres en Dinámica. Existieron dos acuerdos de paz. El primero fue uno que se llegó a un acuerdo entre Israel, los países árabes y los Estados Unidos, que establecía que los prisioneros se iban a ir paulatinamente y después y que Israel se iba a salir completamente de Gaza. Luego, después que él llega a un acuerdo con los países árabes, Donald Trump se junta con el yerno de él, con el ministro de Exterior de Israel,
con Netanyahu y cambian el acuerdo de paz. Y Donald Trump sale diciendo que ese acuerdo de paz que él está presentando es el acuerdo de paz que él llegó a un acuerdo con los países árabes dentro, insultando a los países árabes. Recuerda que los países árabes son los que sostienen el dólar a través del petrodólar. No solamente acaba Israel de bombardear dentro de Qatar, a pesar de que hay una base norteamericana en Qatar, sino que acaba de insultar a todos los países árabes. Yo dudo que los próximos 10 años en el mundo árabe todos esos gobiernos estén todavía en el poder, que no haya rebeliones, porque este acuerdo de paz, en contradicción con el que ellos dijeron que habían llegado con Israel, es completamente lo contrario. Primer paso, la suelta de los prisioneros, que es el talón de Aquiles hacia las elecciones de Netanyahu. El primer paso de todo eso es que Netanyahu tiene que soltar a todos los prisioneros. Y él no tiene... Israel recibe por adelantado, que iba a ser paulatinamente. Israel recibe por adelantado lo que ellos necesitan. Entonces Israel va a ir, Israel reconoce 1.700, para que una persona dice que son más de 10.000, de prisioneros que existen en las cárceles israelíes. ¿Qué tiempo se va a tomar Israel en soltar a esa gente? Que es el primer paso. Se puede tomar un año. No solamente eso. La retirada era obligatoria de Israel de los territorios de Gaza. Ya no es obligatoria. No. Israel va a tener reteniendo zonas de seguridad hasta que la situación de seguridad sea lo suficientemente es decir, Oscar, en definitiva, y así analizándolo así a grosso modo, este plan de paz es una farsa entre Netanyahu. Es una farsa, completamente. Es una farsa. Entonces, si Hamas dice que no, entonces Israel puede ir allá y decirle, señores, nosotros hemos hecho lo imposible por sacar a los prisioneros. Es Hamas que no quiere. Y Donald Trump le puede decir a ese público 77%, señores, no es que nosotros no queremos, es Hamas que no quiere. Así es. Entonces, sin embargo, Oscar, en estos mismos días, perdóname que te interrumpa, en aguas internacionales y que varios ciudadanos colombianos y de otros países iban a llevar provisiones para los que están sobreviviendo, ¿no?, en esta rumbo Hamas en Palestina, pero fueron incautados por los israelíes, es decir, a Dios rogando y con el mazo dando, como que, y eso fue hace apenas 2-3 días que aconteció esa situación de esa incautación. Por primera vez en la historia moderna, después de la Segunda Guerra Mundial, un país árabe firma un acuerdo de seguridad con una potencia no occidental. Y no estamos hablando de cualquier carajo a la vela. Estamos hablando de Arabia Saudita. Arabia Saudita acaba de firmar un acuerdo de seguridad con Pakistán. Wow. O sea, si tú atacas a Arabia Saudita, Pakistán tiene la obligación de salir en la defensa de Arabia Saudita y viceversa. Ahora, ¿quién está detrás de Pakistán? China. China. El armamento pakistaní se está transformando de ser armamento norteamericano a ser armamento pakistaní, especialmente la escaramuza que hubo entre China y Pakistán. Los J-20 chinos se demostraron de primer orden, lo cual significa que si hay un ataque como el que hubo Qatar en Arabia Saudita, los pakistaníes con armamento, tecnología y economía china van a tener que intervenir. ¿Cuál es el único país capaz o con la intención que podría atacar a Arabia Saudita? Israel. O sea, en medio del Medio Oriente hemos traído una nueva
un nuevo elemento que pone a China con las dos patas. Pero hay otra cosa. El dólar. El dólar mantiene cierto nivel de estabilización y de formato, porque la mayoría de los países petroleros todavía siguen comercializando en dólares. La pregunta es la siguiente. Ya Arabia Saudita abrió la puerta y Arabia Saudita le está abriendo, está comprando, le está vendiendo petróleo y productos energéticos a China, que es su principal comprador, en yuanes, en moneda. Lo está haciendo Rusia ahora. ¿Cómo pueden los Estados Unidos obligar ahora, después de este doble engaño, de este triple engaño, el ataque a Irán, mientras habían conversaciones de paz, y los Estados Unidos le habían dicho a Irán que ellos no iban a ser atacados mientras tuvieran las conversaciones de paz? En Qatar, el engaño después que los Estados Unidos le confirmó a Qatar de que ellos no iban a atacar, Israel no iba a atacar a sus delegados mientras estuvieran en Qatar. Y ahora el engaño con el acuerdo de paz en Gaza. Wow, ¿Cómo un presidente o un rey, un dictador en un país árabe puede mantener relaciones armoniosas y cariñosas con los Estados Unidos? Inclusive Qatar, después de haberle regalado el avión de más de $400 millones a Donald Trump. Así es. Oscar, interesante, como siempre contigo aprendemos muchas cosillas así que no vemos, ¿no? Y que están entre líneas, pero que de este lado de Occidente muchos no entendemos cuál es la situación. En términos locales, Oscar, no me gustaría que concluyamos el espacio de hoy sin que abordemos un tema interesante y que no esperábamos y que incluso tú y yo habíamos conversado cuando resultó electo por el Partido Demócrata justo a la alcaldía este joven de apenas 33 años, Mamdani, pero que luego se presentó como independiente, uno de los candidatos del Partido Demócrata, y el actual alcalde, que presentó también como candidato independiente a la alcaldía en una segunda postulación. Despertamos con que la pasada semana el actual alcalde renuncia a las aspiraciones. Así brevemente, Oscar, y que esto sea punto para otro tema, ¿qué te parece ese anuncio de parte del alcalde actual que desestima sus aspiraciones a una segunda candidatura? Bueno, mira, yo lo voy a terminar breve, esto con una pregunta. Breve. Muy breve. Ajá. El principal impulsador y financista de la campaña de Mario Cuomo es Donald Trump. Y la persona que convence a Eric Adams a renunciar a la candidatura es Donald Trump. Wow. Explícame eso. Explícame eso. ¿Cómo no, ya tú lo dijiste. Okay. ¿Y quién le debe favores a Donald Trump? Es que los dueños del Partido Demócrata son los mismos dueños del Partido Republicano. Mientras las bases del Partido Demócrata tienen una dirección, van en una dirección, su dirección es esclavos y siervos de los grandes grupos de poder económico, tanto el Partido Republicano como el Partido. O sea, para terminar, te voy a terminar con una frase que dice lo siguiente. La diferencia entre el Partido Demócrata y el Partido Republicano es que uno está a favor de la guerra y el otro no está en contra. No, si el otro la hace, queda conforme. Exacto, yo estoy bien. Exacto. Bueno, gracias, Oscar. Como siempre, quedan otros temas que están pendientes. Está lo de la cumbre que se va a realizar, pero hay tiempo de las Américas. En República Dominicana eso es tema para otro programa y que justamente nos ayudes para entender por qué la República Dominicana asume esa posición. Hasta el próximo programa. Quiero agradecerte, como siempre, tu participación, Oscar Pérez, con nosotros. Hasta luego. Un placer. Señores, de esta forma, con todos estos temas que son internos, pero que afectan de una forma
negativa, ¿no? A todos los que vivimos aquí en esta gran nación, y que siempre nosotros demandamos que podamos preguntar, demandar de las autoridades qué pasa, por qué pasa esto, por qué no se hizo lo otro. Pero siempre tenemos pendiente que cuando la comunidad no está bien informada de lo que acontece, de lo que está pasando y qué cosas puede hacer, definitivamente seguimos siendo manipulados, y sobre todo cuando no tenemos medios tradicionales que sean responsables con estos temas que nos afectan de una manera radical. Como siempre, el compromiso para que usted nos acompañe en otro espacio de Mujeres en Dinámica. Agradecer a nuestro amigo experto en temas internacionales, Oscar Pérez, que nos haya dispensado nueva vez este tiempo. Como siempre les digo, cuídense mucho, y en la diversidad está la riqueza. Hasta la próxima entrega. Hasta entonces. Mujeres en Dinámica con Niurka Rivera.